Hola, soy Ana Changuín y esto es Tostando Granizo. En esta ocasión hablaremos de ética pública y creo que en torno a todos los acontecimientos que se han dado en el país y que se siguen visualizando no solamente en nuestro contexto, sino también en el latinoamericano, es un tema de muchísima relevancia para que discutamos en este set. Hola, soy Anabel Guerrero y sí, hoy vamos a hablar de ética pública, un tema fundamental por todo lo que estamos viviendo y, como dijo Anita, por todo lo que hemos vivido como región en estos últimos años. Mi nombre es Jimena Ron, bienvenidos a este programa de Tostando Granizo. Ética pública, Anita, ¿qué podemos empezar a decir de la ética pública en el sector público, de la ética en el sector público, que me parece que es una de las deudas más grandes que tenemos, ¿no? Yo creo que las crisis institucionales que estamos afrontando en todas las funciones del Estado da cuenta de que hay también una crisis de ética. Creo que cuando pensamos en ética pública definitivamente vamos a mirar en primer lugar a quienes justamente se encuentran en la función pública, ¿no? Quienes se encuentran sirviendo, y esto debe vincularse estrictamente con lo que está en la Constitución de la República 225 y 226, en el cual se describen los principios, quienes van a ser funcionarios públicos, quienes se considerarán servidores públicos, y también se hace mucho énfasis en la transparencia y en el servicio a la colectividad, que es lo que debe primar cuando alguien se encuentra realizando un trabajo en el sector público, ¿no? Así que creo que es una de las principales aristas que tenemos que mirar. Esto no solo lo contempla la Constitución, estos principios también se desarrollan en el COA, en el Código Orgánico Administrativo, y a nivel internacional hay múltiples convenios, múltiples protocolos, acuerdos, pronunciamientos, manifiestos respecto primero a prácticas anticorrupción, a buenas prácticas relacionadas con transparencia y acceso a la información, que es fundamental cuando hablamos del servicio público. Y creo que esto es muy pertinente porque cada vez estamos viendo y somos testigos de más y más casos que ponen en tela de duda esa importante labor que realiza el funcionario público, ¿no? Que no debe ser igual a aprovecharse del puesto en el que está, sino que justamente debe orientarse a servir. Y ahí me voy a meter para decirle algo a Ani. Y es, Ani, se derogó el código de ética en este gobierno, el código de ética que fue promulgado, digamos, en el gobierno anterior. Y esto, digamos, me parece a mí que no debiera estar atada la ética a una norma, creo, ¿no? Me parece que es un tema más bien de principios. Pero, ¿en qué medida esto también puede tener impacto en lo que pasa, digamos, en las actuaciones de los servidores públicos? Bueno, yo creo que lo que tú acabas de señalar a mí me parece fundamental. Se deroga el Código de Ética en febrero del 2024. Y días después, o un tiempo muy corto, se advierte un conflicto de intereses muy grave en el actual gobierno, como fue el caso Long. Entonces, yo creería que, como tú dices, la ética no necesariamente tendría que estar vinculada a una serie de normas, pero es cierto que esto coadyuva a la transparencia, como dijo Anita, y al control, como dijo Anita, pero sobre todo a la prevención, porque si tú tienes una norma en donde está establecido por lo menos un control respecto al conflicto de intereses y los intereses personales de quienes están ejerciendo el poder de turno, pues es un tema fundamental, es un tema importantísimo, es un tema que creo que incluso como ciudadanos no hemos ejercido el suficiente cuestionamiento a este tipo de actuaciones. La ética se pública a normalizar, Ani. Sí, eso es algo que me preocupa, creo, ¿no? Eso es algo que me preocupa. Tenemos, como ya lo comentamos aquí, el tema de la normativa, el Código Orgánico Administrativo, la Ley de Extinción de Dominio, por ejemplo. Clarísimo. Tenemos ahora jueces precisamente cuya labor está encaminada al trabajo anticorrupción. Tenemos la LOCEP, y sin embargo nos encontramos frente a este tipo de conflictos en donde se advierte claramente que hay funcionarios del Estado que gestionan a una velocidad
increíble, permisos que atentan o que por lo menos fue claro o existieron muchas voces que señalaron que se atentaba contra los derechos de la naturaleza y contra una comunidad como es Olón y sin embargo lo que se vio ahí fue funcionarios articulados para beneficiar intereses particulares. Yo creo que al menos hay una situación que es extraña, ¿no? Que es extraña y más allá de profundizar en el tema ambientalista, que es la verdad es que no podría yo hacer un juicio de valor respecto a la pertinencia o no de una u otra figura, de uno u otro permiso o registro, porque es un tema muy especializado. Yo sí diría, por ejemplo, que en mi caso, como ciudadana, lo que sí me llama la atención es esa celeridad con la cual se otorgó un permiso que sabemos nosotros y que todos hemos estado en la función pública, no sucede así, así que creo que al menos la ciudadanía merecía una explicación. Y el tema de conflicto de interés está desarrollado también en la Constitución. A veces tendemos a olvidarnos de eso. Y si bien se habla que se necesita una ley específica para desarrollar el conflicto de interés, esto ya consta en la Constitución y también está previsto en todas estas leyes que ha mencionado justamente Ani. Esto está establecido y se habla justamente que cuando tú tengas alguna condición o por el ejercicio de un cargo o una posición de poder, tú no puedes influenciar favorablemente para tus asuntos personales. ¡Ojo! Ni en el ejercicio del cargo, ni en lo posterior, ni en lo inmediato posterior, porque tú no puedes dejar, voy a decir un término muy cruel, no puedes dejar tendida la cama para que tú salgas y de repente te columpies, pues. No puede suceder de esa forma. Y esto, pero también hay zonas grises, me parece que también, por eso es que yo decía, no es necesario, no debería ser necesario estar atados a alguna norma para saber cómo actuar, cómo, cuándo actuar bien y no. Me parece que esto de aquí debiera saltar al sentido común porque sí hay zonas grises. Por ejemplo, una de las zonas grises me parece a mí es el tema del trabajo, a propósito también, porque esto me lo preguntaron la semana pasada, del trabajo de la primera dama. ¿No? ¿Qué pasa con la primera dama? ¿Qué hace la primera dama? Técnicamente es un rol que no tiene base constitucional, no tiene base legal, es un rol tradicional, pero vemos que en algunos gobiernos, no solo en este, ¿no es cierto?, la primera dama hace, de hecho también pasó con el gobierno de Guillermo Lasso, empiezas a generar como actuaciones representando al Estado, empieza a generar ciertas actividades en el área social, en algunas de estas actividades, pero ¿de dónde sale ese presupuesto? Entonces, un poco, ¿qué pasa ahí cuando la ley no te regula, ¿no? Accede a grupos importantes, accede a presupuestos, como le decías, que no necesariamente vienen de fondos públicos, pero ya se convierten en públicos porque si lo que se está realizando y la gestión justamente que se está desarrollando tiene impacto en la colectividad, estamos hablando de lo público. Porque ¿quiénes son sus asesores? ¿Quién es el equipo? Exacto. Hoy por hoy tiene asesores y tiene despachos, supuestamente. Sí, y lo que tú dices a mí me parece sumamente importante. Yo advierto una superposición incluso de funciones. Tenemos un ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que se encarga y que es el ente rector de prevención y erradicación de violencia de género, pero nos encontramos con una primera dama que dice que ella va a impulsar el proyecto ANA y que le preocupa mucho la violencia trabajar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, lo que ustedes dicen me parece sumamente importante. ¿Quién financia este proyecto? Pues una empresa minera ya denominada Dundee. Desde mi perspectiva, esto es sumamente preocupante porque además esta empresa minera tiene intereses en el país. Entonces, yo creería que este es un tema que no puede pasar desapercibido, que hay que estar vigilante de estos temas. La figura, como tú dices, de la primera dama no consta en ningún organigrama, ni en ningún, pero evidentemente su posición como esposa del primer mandatario involucra precisamente estos nexos y estos acuerdos a los que puede llegar, y yo creería que ahí sí, que no puede haber otra cosa sino transparencia y más transparencia. Y además, ningún funcionario público debería preocuparle el escrutinio, porque yo veo que se molestan. Las evaluaciones, dices tú. Sí, les molesta que se cuestione, que se consulte, que se pregunte cuando hay una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, que además la Defensoría del Pueblo ahí juega un rol súper importante, y todo tiene que conocerse, tanto en el tema de gasto público, tanto en el tema de contratación, como en estos temas de los que hemos hablado.
cuán importante todos estos aspectos, y es real. Y más allá, y yo quiero decirlo acá con muchísima transparencia, sinceridad, más allá de que yo veo que la primera dama se está esforzando muchísimo, pero no se trata ni de afectos, ni de desafectos, ni de imagen, no. Se trata de que hay los sagrados recursos públicos, como nos decían nuestros profesores en las aulas universitarias, y que deben cuidarse y que deben haber reglas claras en toda situación, hoy y mañana. Totalmente. Debe haber rendición de cuentas, debe haber una revisión profunda, no debe quedar tela de duda de que lo que se está haciendo está en la línea correcta. Un poco esa frase de la esposa del César, que me parece que viene muy al caso, no solamente debe serlo, sino parecerlo. Entonces hay que también dar muestras de que se está actuando de forma adecuada, quizás hasta se esté haciendo así, pero es necesario dejarlo absolutamente claro. Por eso es que yo empezaba esta charla con qué pasó, cuál es el impacto del Código de Ética, porque en el Código de Ética sí había un artículo, el artículo 8, que te decía que la primera dama no iba a recibir ningún estipendio ni remuneración, lo decía puntualmente. Entonces, en el momento en que se deroga el Código de Ética, queda esta zona gris absoluta de qué pasa con el trabajo de la primera dama. Por poner un ejemplo, ¿no? Me parece que estamos nada más ejemplificando cómo puede esta ética pública entrar en crisis o entrar en tela de duda dentro de la sociedad. Creo que la justicia es otro de los agujeros negros respecto de la ética. Además, hemos sido testigos cómo, digamos, con todas estas fiscalizaciones que se han hecho, con esta labor investigativa de la Fiscalía General del Estado, ha quedado claro que también jueces, abogados se han visto vinculados no solamente en temas, digamos, de delincuencia en algunos casos, sino de falta de ética. Y saben que el tema de la corrupción es algo que, y un poco para dar algunos datos como nos gusta aquí en Tostando Granizo, hay un medidor de corrupción internacional que justamente evalúa y transparenta la percepción de la corrupción en la población. Más allá de medir causas judiciales, lo que mide es cómo la ciudadanía percibe, siente, mira a la función pública. Y este es un índice que se realiza en 180 países a nivel mundial, en el que justamente hay distintos indicadores, ¿no? Y hay una escala del 0, que es como alta corrupción, hasta el 100 como cumplimiento de varios parámetros, o tener algunos frenos justamente, o algunas puertas de control para actos que podrían considerarse de corrupción. En este caso, Ecuador se encuentra en el puesto y tiene un puntaje de 34 sobre 100. No es un buen puntaje, lo que nos ubica en el abanico de los países en los que todavía la ciudadanía no confía, no hay confianza pública, que es algo que siempre menciono en las instituciones. El ciudadano, nosotros en esta mesa ponemos siempre en tela de duda lo que se está haciendo y necesitamos que haya prueba, transparencia, que esté todo documentado, que se cumplan las disposiciones, porque por supuesto tenemos todo un récord que nos lleva a tener esa prerrogativa de que las cosas podrían no estarse haciendo bien. Así que este tipo de instrumentos creo que nos da, porque son eso, este tipo de mediciones son instrumentos que te deberían ayudar a fortalecer la política pública. Y precisamente un código de ética puede ser una política pública anticorrupción. Sí, un tema que también me parece trascendental es el tema de la institucionalidad. El debilitamiento de las instituciones, como por ejemplo la unidad de análisis financiero, las superintendencias que dicen que no cuentan con la tecnología o el personal suficiente para precisamente tener todos estos procesos de control, ¿no? El tema precisamente de que durante varios gobiernos se ha tenido Secretaría Anticorrupción, luego Secretaría de la Política Pública Anticorrupción. Que no han funcionado, ¿no? En lo absoluto. El último decreto que en ese ámbito emitió el presidente fue igual cambiando de denominación a la Secretaría. Sí, ahora es de Política de Integridad Pública. O sea, le cambian el nombre, pero técnicamente sigue siendo lo mismo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen precisamente por articular y ejecutar esta política pública? Pero insisto, también tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de las instituciones encargadas del control. Contraloría General del Estado, por ejemplo, tiene que jugar su papel. Lo que tú dijiste en torno, por ejemplo, el tema de justicia. ¿Qué pasa con el control de las declaraciones juramentadas de bienes de quienes hacen parte, quienes son operadores de justicia? Porque hemos visto todos estos casos, el hecho de que no solamente fuera el tema de que el crimen organizado u organizaciones del crimen organizado permearan la justicia, sino también gente vinculada a la política, ¿no? Porque ese es un tema, o sea, cómo
llegas a obtener ética pública si no hay independencia de las funciones. Esto que dice Ani me parece a mí trascendental y yo les quiero hacer notar esta ironía dentro del país que la institución que se encarga de velar por el correcto manejo y uso de los bienes públicos, es decir, quien se encarga de fiscalizar y de controlar esta buena actuación del servidor público, esté siempre involucrado en temas relacionados con corrupción, incluso, ¿no? Tenemos a un ex Contralor General del Estado sentenciado por temas relacionados con corrupción. Entonces, creo que esto de aquí es la muestra clara y fehaciente de que estamos haciendo las cosas mal en cuanto a ética pública. Algunos datos también que quería compartir. Los países en los cuales hay un menor nivel de corrupción, que se percibe menor nivel de corrupción, están en ese lugar Dinamarca con 90 puntos, Finlandia 87, Nueva Zelanda 85, y ahí, bueno, está el pelotón de Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. En el extremo opuesto, es decir, en los que hay mayor percepción de corrupción, están Somalia, Siria, Sudán del Sur y Venezuela, Yemen con 16, Nicaragua con 17, Corea del Norte 17, Haití 17. Entre los países, entre nuestros vecinos, igual en el escenario latinoamericano, tenemos que Ecuador tenía en el informe anterior, este es un informe 2023 porque es año caído, ¿no? En el informe 2022 Ecuador estaba con 36, es decir, que hemos disminuido. En el 2023 la percepción de corrupción aumentó en nuestro país, quitándonos 2 puntos en este ranking. Argentina, Colombia, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay están con mucho mejores resultados que nosotros. Sí, es una pena, la verdad, el tema de la confianza ciudadana se pierde y con esto, digamos, un sinnúmero de efectos también. Por eso creo que hay que atender al tema de la ética, de evitar la corrupción. Y yo creo también que va más allá de generar sanciones, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, va más allá de, no sé, de crear o de aumentar las penas en el Código Orgánico Integral Penal. Es un tema de formación profesional y ahí creo, a propósito del programa anterior que tuvimos, creo que la educación debiera ser más bien un cambio importantísimo porque es precisamente el establecer principios éticos desde las bases. Así es, totalmente. Yo, y justamente en línea con eso que acabas de decir, Jimena, estoy completamente de acuerdo, que en general toda la educación, desde la educación básica, desde el bachillerato, pero yo particularmente quisiera enfocarme en el tema de las universidades y cómo éstas pueden tener realmente un rol estratégico en prevenir la corrupción. ¿Cómo? Primero hay procesos de capacitación y continua, tenemos inclusive actividades de vinculación con la sociedad, se puede sí capacitar a la comunidad. Yo creo que aquí es importantísimo desnaturalizar que el ecuatoriano es vivo, que el ecuatoriano es sabido y tenemos justamente que crear una cultura, algo que se ha hablado en estas últimas semanas, de cultura de respeto, cultura de legalidad, fortalecer la confianza pública, pero es de doble vía, ¿no? Le decimos al ciudadano, crea, confíe, las instituciones funcionan, pero tenemos que dar una respuesta que vaya en consonancia con eso que se les está diciendo, porque si no la gente se siente traicionada. Así que creo que las universidades pueden incorporar, más allá de incorporar una materia, yo nunca he estado tan de acuerdo con eso, en que se incorpore una materia denominada anticorrupción. Eso no necesariamente crea la diferencia, pero sí con programas que las universidades saben crear y diseñar muy bien. Porque tiene que ser transversal, ¿no? Totalmente, y poder capacitar a las comunidades y capacitar a las familias, capacitar a los colegios cómo pueden acceder a información pública, por ejemplo, en el que no necesariamente una institución para ti sea una pared, sino que tú estés empoderado y sepas que ese funcionario tiene que rendir cuentas. Y no solo que rinda cuentas, sino que es de doble vía y que yo puedo interpelarlo y que él tiene que responderme porque nunca hemos estado más cerca de los funcionarios. Pero a la vez, la población no necesariamente sabe y conoce estas herramientas. Sí, definitivamente. Creo que lo que ustedes dos han dicho es importante.
y sobre todo también en un momento en el que el país atraviesa circunstancias en donde los niveles de criminalidad son tan altos, hay una tendencia de la población a decir que las autoridades tengan mano dura. Y a veces este de tener mano dura implica, bueno, me estoy encargando de enfrentar esta situación que vive el país y que es tan dolorosa por lo que implica incluso para la gente que emprende, para los negocios, para el hecho de poder trabajar en paz, vivir en paz, que nuestros hijos lleguen a salvo a casa. Esto a veces implica, bueno, mientras trabaja en ese sentido, pues le perdonamos otro tipo de situaciones, y eso para nada es procedente. En un sistema democrático, en un Estado de derechos y justicia como el nuestro, no se trata de que un presidente o quien esté a cargo del gobierno pueda hacer una cosa y entonces dispensarle por no hacer la otra. Más democracia, eso es lo que necesitamos, más transparencia en absolutamente todo, en el gasto público, en la contratación pública y en el accionar público. Yo creo que con ese mensaje nos vamos a tener que despedir, se nos ha acabado el tiempo, pero dejar sobre la mesa la importancia de generar debate sobre cómo los recursos públicos tienen que ser utilizados de manera transparente, coherente, responsable, y cómo el funcionario público es un servidor del país, y resaltar justamente también que hay extraordinarios funcionarios en la función pública. Sí. Con esto nos despedimos. Soy Ana Changuín. Anabel Guerrero. Yo soy Jimena Ron y les recuerdo que la ética es un trabajo de todos. Los esperamos en el próximo programa de Tostando Granizo.